Profesionales excepcionales. Con Javier Pascual. Con el patrocinio de la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial. Buenas tardes, amigos de Profesionales Excepcionales. Nuestro invitado de hoy ya ha pasado por nuestro programa y como un gran amigo que es, hoy le tenemos invitado de nuevo para que, con su amplia experiencia profesional y habiendo sido ejecutivo en multinacionales, nos ayude a comprender aspectos tan importantes como el manejo de la cultura en este tipo de empresas y el impacto que desde el COVID está teniendo en el teletrabajo. Abordaremos riesgos actuales como son el absentismo y el envejecimiento de la población y, cómo no, la influencia de la IA, de la inteligencia artificial tan de moda hoy en día en todo ello. También trataremos la necesidad de aprovechar el talento senior, aquí dos senior, después de una larga carrera profesional. Voy a recordar su perfil. José Antonio Cabello ha sido director general de Onron España, firma japonesa que es muy bien conocida y líder en todo el mundo lo que es control industrial, y allí ha pasado por diversos puestos durante sus más de 25 años de carrera profesional. Él es ingeniero industrial por la Universidad del País Vasco y MBA por el Instituto de Empresa. Cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector de la automatización y robótica industrial, habiendo ocupado puestos directivos en áreas técnicas de ventas, marketing y finalmente, como decíamos antes, ocupando el puesto de director general de Onron España desde el 2008. Actualmente es presidente de Sachokai, creo que luego hablaremos de ello también, Asociación de Empresas Japonesas en España. Así que, José Antonio, bienvenido de nuevo a nuestro programa. En esta nueva etapa, la tercera etapa ya. Tú estuviste en la primera, así que si quieres nos metemos ya con la primera parte del programa. Muy bien, en primer lugar, buenas tardes y muchas gracias, Javier, por invitarme. Siempre es un placer estar contigo y platicar, debatir y exponer puntos de vista contigo. Me alegro mucho porque ese es uno de los objetivos del programa, José Antonio, y que podamos generar buenas y sobre todo buenas opiniones y inspirar a la gente, ¿no?, que nos escuche. Pues si te parece hablamos un poco de multinacionales, ¿no? Tú has estado en una multinacional japonesa, Yo en mi última vida profesional también estuve en otra japonesa, estuviste en Onron y yo estuve en Yokogawa, ambas de control industrial. ¿Y qué diferencias ves entre unas y otras y las perspectivas, ¿no? Hablemos de culturas también, ¿no? Porque es importante, ¿no? En el tema, Pues sí. en el tema de manejarse en una empresa de este estilo es muy importante saber conocer las culturas. La verdad es que sí, son empresas al final, independientemente del origen de la casa madre, son todas las grandes empresas multinacionales, empresas presentes en distintos territorios, con distintas culturas. Y en el caso de las japonesas, que es donde yo tengo más experiencia, 38 años de mi carrera profesional han estado en una empresa japonesa y sí que notas diferencias culturales, diferencias de gestión, diferencias de dirección. A veces positivas, a veces no tanto. Yo recuerdo un profesor que decía siempre que mal viaja la cultura, y a veces es cierto, cuando unos directivos de un país tratan de imponer una cultura de su empresa en otro país, pues normalmente no tienen mucho éxito. Pero por mi experiencia, las empresas japonesas dejan hacer mucho a los directivos locales porque entienden también de una manera inteligente que son los que mejor conocen el sector, los mercados, y pueden conseguir de una manera más sencilla los objetivos y los éxitos que persiguen.
¿Tú crees que es así? Porque yo creo que están cambiando también, ¿no? O sea, por lo menos en la mía yo lo que vi es un cambio bastante importante en los últimos años para parecerse más a las multinacionales típicas. Muchas veces también son los propios consultores, ¿no? Los que se encargan de que todas las empresas multinacionales se parezcan, ¿no? Ujú. Hay una influencia importante también de los consultores a nivel de dirección. Yo lo que he visto es que también se van aproximando muchas a otras culturas, ¿no? La mía en concreto, yo había estado en Schneider Electric y vi como, a pesar de la cultura que tú dices de independencia del país, que la viví cuando entré en ella, luego finalmente cada vez había más dependencia de la centralización, ¿no? Ujú. Y de los poderes locales de la empresa, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Sí, bueno, en ese aspecto estoy de acuerdo contigo, aunque en el caso concreto de Onron, a nivel europeo, en los últimos años hemos tenido una dirección general, un CEO europeo, concretamente además español, que era mi predecesor en el puesto de director general de España y Portugal, pero las estrategias se siguen desarrollando en Japón. Ujú, Luego se implantan con cierto sabor local para adaptarse, pero lo que es la estrategia clara y definida viene de la Casa Madrid. A lo que yo me refería hablando de los distintos tipos de multinacionales es que las empresas japonesas y orientales en general, pero especialmente japonesas, tienen muchos puntos diferentes de empresas europeas y sobre todo norteamericanas. Me refiero sobre todo al trato con los empleados, la gestión de los recursos humanos, la agresividad, pero bueno, eso es parte de la cultura. El japonés es en principio lo que nosotros podemos considerar más respetuoso con las personas. Yo sí que me he dado cuenta y por experiencias también con clientes y con personas que conozco de multinacionales, principalmente norteamericanas, que hacen grandes inversiones, pero como los resultados no lleguen en los tiempo planes esperado, ¿no? establecidos, hacen esas desinversiones a la misma velocidad que hicieron las inversiones, dejando un rastro pues un poco, bueno, pues no sé, arrasado, ¿no? Si no consiguen los objetivos. En ese caso, en concreto, las empresas japonesas suelen tener una mayor paciencia, digamos, hasta establecerse y conseguir objetivos. Ujú. ¿Y cómo ves tú la adaptación del Ejecutivo español a ese tipo de diferenciaciones culturales que hay en Pues las empresas? es difícil y de hecho aquí, insertando un poco el punto en el que has mencionado de Sachokai, de la empresa, la Asociación de Empresas Japonesas en España, hace 2 años y medio elaboramos un libro blanco que era la Guía Intercultural España-Japón y la Mm, idea básica para desarrollar este libro blanco, este documento, era que los empleados españoles de empresas japonesas pues no entendíamos muy bien a nuestros directores y a nuestros compañeros porque repito, la cultura era muy distinta. Y bueno, entendimos que teníamos que coger y hacer todo lo posible por entenderles mejor. Y lo curioso fue que cuando hablamos con Spain Nisho, con la Cámara de Comercio de Japón en ujú. España, y les quisimos involucrar en el proyecto, pues ellos nos dijeron más o menos lo mismo, pero en sentido bidireccional, es decir, que para los japoneses, los españoles y en general los occidentales, a priori, de primera impresión, pues parecemos marcianos. Vemos las cosas de una manera muy diferente, pero bueno, si las dos culturas, tanto empresariales como generales, están abiertas a entenderse, siempre es enriquecedor. Eso yo creo que es bueno. Ujú. No, está claro. Hay una cosa que me dijeron a mí y luego es cierto, porque la he vivido, es que el japonés, como te he dicho, quizás son más respetuosos. Dentro de ese respeto está el ser menos directos que nosotros, yo Sí, creo, mucho menos. Sí. y el no decir las cosas a las claras. Muchas veces les cuesta decirte que no a Uh algo. -huh, No te dicen que no, pero tampoco te dicen que sí. uh -huh. Y finalmente estás esperando una respuesta durante bastante tiempo, Sí. ¿no? Cuéntanos, ¿te ha pasado eso también Sí, a ti? sí, sí, mucho, mucho. Eso nos pasa a todos los directivos de empresas japonesas. Ellos son, de alguna manera, muy indirectos. No les gusta el enfrentamiento eh, y buscan la fórmula de hacerte ver, sin decirte el mensaje claramente, pero hacértelo ver. Entonces, o estás acostumbrado a detectar esos mensajes, o si no, pueden pasar por delante tuyo y no verles. Y ese es Ujú, un problema que yo creo que ellos poco a poco pues lo van interiorizando y solucionando. Y al revés también, nosotros a veces los occidentales y concretamente nosotros los españoles somos tal vez demasiado directos que podemos llegar incluso en alguna ocasión aunque sea en una mínima expresión, a ofender
con nuestra forma de entender y de exponer los problemas o las situaciones que podemos estar viviendo. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, Japón ha vivido un cambio cultural y además a nivel profesional muy importante, porque supongo que nosotros ya lo hacíamos, se ha empezado a descentralizar la fabricación en Japón. Uh-huh. Hoy en día se fabrica también en el sureste asiático, se fabrica en China. ¿Cómo ves tú esto desde el futuro Pues de la sí, empresa japonesa, la verdad es la que amenaza del sureste estoy asiático, totalmente India, de acuerdo China? contigo. Cuando yo entré también en esta empresa, en Omron, toda la fabricación se hacía en Japón. Pero bueno, con la deslocalización, la globalización, se fueron transfiriendo fábricas principalmente a China, se construyeron una serie de macrofábricas, también en otros países como Tailandia, Malasia, Vietnam, y esa política también ha pasado en Europa, pues al final ha tenido un límite. Yo creo que ahora muchas empresas ya desde hace años Uh-huh. están volviendo si no a sus países de origen al 100%, sí que están volviendo producción a sus países de orígenes o yendo a terceros países porque, bueno, en China principalmente, pues es un país que en ciertos aspectos es muy potente, yo creo que llegará a ser la primera potencia mundial, pero también hay mucha inestabilidad y mucha inseguridad. Está Taiwán, están las Coreas, es decir, esa zona del mundo hacia la cual gira el eje de peso económico del globo. Sobre todo productivo, pues, ¿no? Eso es, A nivel principalmente productivo. manufacturero. Pues tiene sus problemas y nosotros en Omron y otras muchas empresas sí que se está volviendo a desarrollar más proyectos de fabricación fuera de estos países y trayéndolos a Europa en muchos casos y a zonas con una seguridad mayor. Uh-huh. Volviendo al tema cultural, por ejemplo, yo que he trabajado también con otras culturas, bueno, tú has estado siempre, pero yo cuando estaba en Schneider también he trabajado manejando otros países. ¿Cómo has vivido tú el tema de las emociones? Porque al final en las grandes multinacionales hay un gran problema que es el tema de la comunicación entre culturas. Hay gentes que se han educado y han vivido en países culturalmente muy diferentes y hay que entender lo que le emociona a cada uno, ¿no? Y las emociones son diferentes, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo lo has vivido tú? ¿Qué nos quieres contar Pues yo sobre eso? en ese aspecto... No ya solo japoneses, seguro Sí. que en tu empresa había japoneses, Uh-huh. pero seguro que en Holanda teníais también holandeses que son muy especiales. Sí. Sí, la verdad es que al final el mundo es global, pero sigue habiendo un fuerte sentimiento de cultura local. Entonces, lo que en ciertas áreas puede funcionar muy bien, en otras tal vez no. Y las multinacionales lo que tienen es eso, hay una serie de casas matrices a nivel global o a nivel Uh-huh. continental, en nuestro caso europeo, que tratan de no imponer, pero sí que poner en primer plano una forma de ver las cosas que a lo mejor no es la correcta en otras zonas. Pero eso nos pasa también en nuestro país. España es un país muy diverso y poco tienen que ver en ciertos aspectos personas del norte con las personas del sur, del este y del oeste. Yo creo que eso es algo muy enriquecedor para un manager de una empresa multinacional o incluso local, el poder percibir esas distintas culturas, esas distintas formas de hacer los negocios, la actividad, que no quiere decir que unas sean mejores o peores, porque todas yo creo que se aclimatan al entorno, al ecosistema en el que viven, ¿no? Con lo cual no se puede decir que es que lo que hacen los del norte o lo que hacen los del sur es mejor que lo que hacen los del este o los del oeste. Yo creo que eso es algo, bueno, pues que tenemos que respetar y, como he dicho antes, creo que nos enriquece a todos al conocer todo este tipo de distintas formas de hacer las cosas. No hay un camino a Roma, hay muchos caminos que nos llevan. Dinos qué es lo que realmente has aprendido como director general, lo que te ha ayudado como director general para conseguir el liderazgo suficiente como para sobrevivir en la soledad del despacho. Pues yo, fíjate, ahora que he dejado de trabajar recientemente, en los pasados meses, un compañero mío, la última persona, el más joven que había entrado en nuestra organización, el día que me despedía me preguntó: José Antonio, quiero que me des un consejo. Tú, como has estado tantos años en esta empresa, en el sector, y yo le dije: mira, tú estás en una empresa comercial, que al final yo creo que todas las empresas somos empresas comerciales. Si no se venden los productos o los servicios
que nosotros ofrecemos al mercado, la empresa no va a sobrevivir. Hasta la Iglesia Católica tiene un fondo comercial. Efectivamente, hay que conseguir yo creo adeptos. que es que Todos buscamos el el vender un producto. comercio no es reciente, el comercio existe desde hace Innato siglos y en siglos. nosotros. Entonces, yo lo que le decía a este compañero mío era, tú lo que tienes que buscar es siempre, siempre la felicidad del cliente, el beneficio del cliente. Y tienes que amoldarte tú al cliente. El cliente no se tiene que amoldar a ti. Tú tienes que entenderle, tienes que escucharle y tienes que solucionarle los problemas que tenga. Y si tú no tienes en tus manos la posibilidad de hacerlo, tienes que ayudarle a buscarlo. Y para mí eso es lo que principalmente me ha enseñado tantos años en una empresa comercial, pero repito, cualquier empresa que se precie, si esa empresa es comercial, al final tiene que conseguir unos beneficios, unos objetivos y conseguir dar unos beneficios en una cuenta de resultados. En una empresa también sí que es cierto que las empresas todas, pero especialmente las japonesas, le dan muchísima importancia al área de los principios. Imagino que en Yokogawa también los principios serían fundamentales y eso es muy bueno. Es decir, que las empresas y las personas que trabajan en las empresas sepan que están respaldados por unas personas a las cuales les importa la gente, les importa la sociedad en general, les importa todo lo que rodea a la empresa, desde las familias de los empleados. Bueno, todas estas cosas es muy, muy importante y eso es también algo que he aprendido en mis años de gestión de una empresa. Sí, además los japoneses son los primeros en implementar la responsabilidad social corporativa, Sí. los códigos de conducta, todas estas La cosas la llevan continua. a rajatabla, la mejora continua, efectivamente. Sí. Es importante. ¿Tú crees, le decías que las multinacionales se focalizan, ¿tú crees que se focalizan en el cliente o es difícil? Yo O creo con que cada todo, vez más. con todo el aparato que tiene una multinacional a nivel de gestión de imagen de compañía y de centralización, es que es difícil, ¿eh? Yo he visto que conseguir que una multinacional se focalice en el cliente con tanta multitud de culturas y tanta multitud de países y de personas trabajando en ella, suele ser difícil. Es más bien que la empresa, desde mi punto de vista, lo que hace es crear un mundo a su alrededor de lo que ella cree o piensa que debe ser su clientela, ayudada siempre por consultores. A mí este tema yo lo he visto siempre así. ¿Tú crees que realmente las empresas son capaces, las muy grandes, de focalizarse en el cliente? Yo pienso sinceramente que sí, que últimamente una de las palabras más mencionadas en todas las áreas estratégicas de las compañías es customer centric, estar centrado en el cliente. Hay que entender lo que quiere el cliente, escucharle, porque muchas veces nos pasa a todos los seres humanos que cuando nos comunicamos y hablamos, estamos más pendientes de lo que vamos a decir, de lo que está diciendo la otra persona y no le escuchamos. Un vendedor en muchas ocasiones, y a mí me ha pasado en labores comerciales, no estás escuchando lo que te dice el cliente, sino que estás pensando en lo que le vas a decir para tratar de conseguir el objetivo de la reunión, de la visita. Y eso es un problema bastante general de las personas. Entonces, al final, si no estamos centrados en el cliente y no le solucionamos los problemas, vendrá otro y lo hará. Y lo hará y si lo hace mejor que nosotros, estaremos fuera. Eso es. Muy bien. Si quieres, pasamos a otro tema importante que hemos vivido los dos antes de pasar a una retirada menos activa, por decirlo de alguna forma, que es el tema del cómo habéis vivido en tu empresa, cómo has vivido tú en concreto el COVID y el teletrabajo, la implementación del teletrabajo. ¿Cómo crees que afecta esto? Pues, o cómo nos ha afectado, cómo nos va a afectar también, ¿no? Bueno, el COVID fue una desgracia muy grande. Murieron muchísimas personas, cambiamos muchísimo nuestra forma de ver la vida, ¿no? En general, los negocios, todo. Fue un gran tsunami. Poco a poco, afortunadamente, hemos vuelto a la normalidad, pero desde mi punto de vista particular hemos pagado un precio muy alto en este aspecto. Hemos cambiado una serie de hábitos, como es el movernos hacia el teletrabajo. Repito, desde mi punto de vista, parece ser que ahora se está regresando un poco, por lo menos no siendo tan específicos en tantos días de teletrabajo, etcétera. Se está volviendo a los centros de trabajo, a las oficinas, porque para mí, después de tantos años de experiencia,
creo que el espíritu de equipo que se Es tenía fundamental. en los centros de trabajo, en las oficinas. Yo recuerdo, nosotros en mi empresa celebrábamos todos los finales de mes y conseguíamos los objetivos mensuales, nos reuníamos el viernes, comíamos juntos, lo celebrábamos hasta altas horas de la tarde y creaba un espíritu, repito, de colaboración e incluso de amistad en muchos casos, que eso pues se ha perdido en cierta Yo creo que medida. cada vez vamos a tener más mercenarios en las empresas. Sí, 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 sí. Es cómodo porque no hay, eso no se puede evitar, pero también, repito, es mi opinión personal, pero se quita tensión y la tensión a veces, cierto grado de tensión es bueno. Y cuando tú estás en el mismo local, en el mismo entorno, con compañeros de otras áreas, en ventas puede estar con marketing, puede estar con contabilidad, puede estar con diseño, con desarrollo, pues se pueden juntar en un momento determinado o en un café o en una mesa, en una reunión y hablar de los problemas que un determinado cliente puede tener a la hora de, oye, es que estos productos no le funcionan o que es que está retrasando un pago, es que no sé qué. Y todo eso, esa comunicación capilar que teníamos antes, pues en cierta manera yo creo que se ha perdido. Y curiosamente los datos del absentismo laboral se han multiplicado muchísimo a raíz del COVID. Y bueno, las razones que se dan, que se esgrimen para este crecimiento, en muchos casos es que hay más enfermedades. Yo personalmente no me lo creo. No creo que ahora ¿Qué sentido tiene que estemos haya más enfermedades? enfermos que antes del COVID, ¿no? De una forma tan radical, esto lleva a ti. Claro, y es que hubo un dato la semana pasada, un día concreto de la semana pasada, que hubo 1 millón de trabajadores españoles que no fueron a trabajar por absentismo laboral, en muchos casos, por supuesto, justificadísimo. 1 millón, sí. Y totalmente justificado, pero en otros casos yo creo que no está tan justificado. Hoy en día, pues por las razones, no sé, políticas o ideológicas, el sector médico no se atreve en ningún momento a poner una objeción a una baja que no acaban de ver clara. Por supuesto, no digo yo que los médicos tengan que dar o que no dar la baja. Los médicos lo que tienen que hacer es confrontar unos síntomas con unas pruebas y ver si una persona está sufriendo un mal o no, ¿no? Pero yo creo que se está llegando a abusar de esto y los datos de absentismo laboral están ahí. Yo hace poco, con un alto directivo de una asociación de empresas, pues me comentaba, hablando de la propuesta del gobierno actual de reducir la jornada a 37 horas y media, que la jornada actual pues es de bastantes menos horas, si se tiene en cuenta el absentismo laboral, bastante menos horas. Llegar a la productividad de la empresa sí, claro. bastante baja. Al final lo que estamos pagando es la productividad de nuestras empresas y eso redunda en que las inversiones de empresas exteriores pues a lo mejor elijan otros países más productivos para establecerse. Tú y yo hablábamos antes, ¿verdad?, de Marruecos, que te ha impresionado cómo está evolucionando el país. Son países que tenemos aquí al lado, pero bueno, es que con el teletrabajo no hace falta que estén aquí. Pueden estar en India, pueden estar en China o en Latinoamérica. El otro día me comentaba también alguien que pasó por este programa que está utilizando servicios online de países latinoamericanos. Además hablan el mismo idioma, claro. que además no hay que traducirles, ¿no? Claro, de hecho, y que hoy en día todos hemos sufrido contact centers, llamadas de contact centers hispanoamericanos, ¿no? Pero que te llaman a horas intempestivas. Pero bueno, eso es una realidad y hay muchas empresas que desde hace años utilizan talento lejano para actividades que no requieran una presencia. Y es un poco lo que tú decías antes del mercenario, ¿no? Que hoy estoy aquí, mañana allí. Y si hablas con grandes empresas japonesas o no japonesas con recursos humanos, te dirán todos que el talento más joven, una de las primeras condiciones que te pone es el teletrabajo. Es decir, Aquí en España la gente te lo pone como condición. Sí. Yo recuerdo en mi época, ya hace muchos años, claro, de eso, pero cuando íbamos a buscar un trabajo ni se nos ocurría poner una condición. Las condiciones las ponía la empresa y nosotros ya demostraríamos si valíamos o no valíamos. Ahora las cosas han cambiado, supongo que para mejor, pero yo sigo sin entender muy bien
Bueno, esa manera del desarrollo. Yo no sé si estás de acuerdo. Creo que hemos crecido en nuestras sociedades tan desarrolladas. España es una sociedad a muy alto nivel en cuanto a beneficios sociales y consideraciones sociales. No hay más que verlo, como casi toda Europa, pero aquí la verdad es que creo que nos estamos olvidando, solamente vemos derechos y muy pocas obligaciones. Sí, y claro, yo creo que el que trabaja hoy en día y dice, antes bueno, hablabas de Marruecos, pues no creo que en Marruecos teletrabajen mucho. No. China es la primera potencia que se está comiendo al mundo. No creo que teletrabajen muchos chinos. Es decir, estamos en un mundo competitivo. Y hay que tener cuidado porque aquí en Europa, el último gran desarrollo de I+D que se ha hecho ha sido ponerle el taponcito a las botellas, mientras otros países estaban desarrollando unas tecnologías de microprocesadores de no sé cuántos nanos, bueno, algo que realmente es totalmente bueno, pues el futuro, ¿no? Y ahí me gustaría pasar a un tema también que es bueno, pues toda el peso que está perdiendo en nuestro país y en general en toda Europa el área del sector industrial con respecto al PIB en general. Tenemos bastantes puntos menos de peso de la industria en nuestro PIB total que en 1997. Y las perspectivas no son muy halagüeñas. Y yo siempre lo digo, cuando llegó el COVID, uno de los principales muros en los que nos encontramos es que aquí no producíamos ni mascarillas, ni respiradores, ni guantes, ni geles. Teníamos que irnos a los mercados donde, claro, aparte de casos de corrupción, pues tuvimos que pagar unos precios elevadísimos. Y aquí, pues parece que no hemos aprendido la lección. Se sigue poniendo trabas al establecimiento de empresas y sobre todo empresas manufactureras, porque ten en cuenta que aparte de ser de tener un peso relativamente pequeño, cuantos menos peso respecto al PIB tenga la industria, el empleo, la calidad del empleo va a ser peor. La industria y principalmente la industria manufacturera tiene una calidad de empleo muy buena, buenos salarios, muy estable. Los servicios pues no lo son tantos. Todos conocemos que nosotros nos estamos convirtiendo en un país de servicios, principalmente de hostelería, de vacaciones, y eso varía mucho. Mañana Marruecos, Turquía, Túnez, no sé qué, nos desplazarán, porque es así, porque estos son ciclos. Y claro, el empleo ahí es muy débil, ¿no? Y fabricamos coches europeos. ¿Qué tal con la amenaza que tenemos de los coches? Lo hablamos también. Fabricados en China y en India y en Corea, en los sellos, y nos va a quedar aquí mucha industria del automóvil, que es una industria muy importante para España. La también. empresa del automóvil creo será de las más importantes del PIB español, tanto la fabricación del automóvil, sobre todo de las partes, ¿no? que lo integran. Y el coche eléctrico ha traído una revolución. Y es que hay muchísimas partes que llevaba un motor de combustión, un coche de combustión, que ya no se necesitan, porque el coche eléctrico es otro concepto, está basado en software y no tiene tanta... Entonces, o nos reinventamos y empezamos a fabricar otras cosas y a diseñar y a desarrollar otras cosas, o no sé qué va a pasar aquí. Hablamos de la Agenda 2030, a ver cómo llegamos al 2030, ¿eh? Porque... Bueno. No está, lo que sí que es cierto es que no es algo exclusivo de España, ni muchísimo menos. Todos los países están en unos ratios, pero bueno, hablábamos del peso del PIB en España de la industria, que anda sobre quiero recordar, un 10, un 12, cuando en Alemania es casi el doble, Italia son 17, pero etcétera. Alemania está amenazada, ¿eh? Sí, no, está pasándolas bastante mal. Mosquero de muerte. Sí, pero está muy incluso amenazada. Japón, yo he estado, bueno, pues revisando en los últimos años y actualizando datos macroeconómicos de Japón, y la situación de Japón es muy parecida en muchos casos a la nuestra. Es decir, el salario medio en Japón es muy similar a nuestro salario medio. El PIB per cápita es muy parecido también al de España. Nos llevan mucha ventaja en el desempleo. Tienen un 2,6, creo recordar, por ciento de desempleo, cuando nosotros tenemos 2 dígitos. Pero, por ejemplo, ellos también tienen una deuda el doble que la nuestra. Nosotros nos quejamos que tenemos un 100 y pico por ciento, 105 creo que es, del PIB, y ellos llevan el 200 y pico por ciento. Sí, una deuda pública abismal. Y hay un problema que los dos
países tenemos, y es el envejecimiento de la población. Y ese es un problema que España yo creo que está gestionando muchísimo mejor que Japón con la inmigración. Nosotros tenemos una bendición desde mi punto de vista, que es la inmigración principalmente hispanoamericana, porque son personas que vienen con el mismo lenguaje, culturas similares. El tema religioso, incluso si no eres una persona religiosa, pero todos hemos visto en otros países donde otras culturas con otras religiones más fundamentalistas han llegado y han provocado muchos conflictos. De hecho, el latinoamericano viene con una cultura española preservada, sí, y un lenguaje preservado. Sí, más que se han quedado en ese tipo de cultura y en ese tipo de educación que nosotros transmitimos allí y que aquí ha evolucionado más rápido. ¿Sabes? Pero fíjate, hace poco de la embajada de Japón en España daban unos datos que eran impresionantes, y es que cada año se pierde Japón 500.000 de habitantes. Cada año hay 500.000 de habitantes menos. Y aunque sean 120 y tantos millones, eso supone un problema demográfico bestial. Y el problema de Japón es que no está abierto a la inmigración. Bueno, también tiene un problema Japón, y es que están unos encima de otros. Sí, y claro, la gran ventaja que tiene España es que tenemos terreno para aburrir. Sigue siendo como cuando tú y yo estudiábamos, que teníamos una de las densidades de población más bajas del mundo y de Europa. Pues sigue siendo una relación con una densidad de población ya estamos muy baja. cerca de los 50 millones de españolitos. Yo juraría que somos 40 y algo. 49. Aún así, la densidad de población comparada con Italia o con el Reino Unido, ya no te digo Holanda. Dices, aquí caben inmigrantes. Claro, pero Japón tiene que abrirse, y creo que el gobierno actual ya está dando los primeros pasos para atraer talento extranjero, porque lo van a necesitar si quieren seguir como tercera, cuarta potencia mundial. Y otro problema que siempre yo comento de España es que es un país tan grande, los AVEs son muy largos, las infraestructuras son más caras, porque tenemos mucho territorio. Y o lo llenamos y cotiza la gente impuestos y paga impuestos, o es un país caro. Porque no es lo mismo tener un país pequeño con infraestructuras pequeñas y carreteras cortas que tener que mantener un país tan grande. Sí. Al final es un país que puede resultar muy caro si no sé lo que tú dices. Y si nos quedamos además sin fabricación va a ser peor. Sí, eso pero bueno, yo creo que inmigración vamos a seguir teniendo, gracias a Dios. Y afortunadamente es una de las cosas que personalmente pienso que es uno de los grandes beneficios que tiene nuestro país en este caso frente a Japón, y repito, con el tema de Hispanoamérica es una gran ventaja, una gran ventaja que no tienen otros países a la hora de atraer gente a desarrollar el trabajo nuestro. Muy bien, José Antonio, si te parece hacemos un pequeño paréntesis y seguimos después. De la vanguardia tecnológica a tus oídos. Profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana. Sí, José Antonio, si quieres volvemos otra vez al tema tema cultural. Tú nos querías contar también en cuanto a algunas cosas sobre el sistema Hanasaki, por ejemplo, y las zonas azules. ¿Qué nos puedes ilustrar sobre ese tema? Me gustaría unirlo un poco a lo que estábamos hablando antes del envejecimiento de la población, y sí que querría también, como en este caso responsable o representante, ¿no?, de las empresas japonesas y de la marca Japón en general, pues hablar de un libro y de un escritor, un investigador español de Alicante, que ha investigado y ha trabajado el tema de ver en Japón por qué se producen esas áreas que llaman azules, en las cuales pues hay centros de población que viven muchos años, casi todos centenarios, y además con una calidad de vida y un vigor y una fuerza física muy destacable en comparación con otras áreas del mundo. Estoy hablando de Marcos Cartagena, una persona que ha escrito ya 2 libros sobre cultura japonesa, es un referente en este aspecto, y es un colaborador bastante frecuente de Sachokai, de nuestra asociación. Él definió un sistema que le llama el sistema Hanasaki. El sistema Hanasaki él lo ha desarrollado
a raíz de en una universidad norteamericana, no recuerdo en este momento cuál, pues describió 3, 4, 5 áreas en el mundo que llamó las áreas azules, en las cuales pues había gente que vivía muchos años y además de una manera muy activa. Y había una en Japón, en Okinawa, y este hombre Marcos, que había estudiado en Japón, pues decidió irse a vivir durante un tiempo a Okinawa para analizar, para observar por qué esa gente tenía esas características de una longevidad y de una actividad pues mucho más alta que otras personas a su edad. Se fue a vivir allí con un matrimonio de personas muy mayores y estuvo allí pues bastante tiempo y de ahí desarrolló pues lo que él llamó los 9 pilares del sistema Nasaki, que nos recomienda a todos pues, que llevemos a cabo, ¿no? No solamente para las personas que ya tenemos una determinada edad, sino que conviene llevarlas a cabo pues, oye, toda tu vida. Cuéntanoslo, que debe Entonces, ser. bueno, yo quería hacer solamente un resumen con una frase de cada uno de los 9 pilares. El primer pilar que te va a sonar a ti es el pilar Kaizen. Kaizen, todos nos suena del término de Toyota, de mejora continua. Bueno, pues Kaizen lo desarrolla él para mantenernos en continua evolución. Es decir, lo mismo que la evolución de la fabricación de productos, pues el ser humano tiene que ir evolucionando, no nos podemos quedar en un punto estancados, ¿no? El segundo habla del minimalismo, que debemos de concentrarnos en lo esencial y no en lo superfluo, que muchas veces estamos en una sociedad de consumo tan bestial que nos hace consumir de todo y tenemos que ver qué es lo que necesitamos y qué es lo que realmente necesitamos y tener lo que necesitamos y no Eso es muy más. sabio. Sí. Luego todos son pilares muy sabios. El tercero es el de la paz interior, que este también es difícil de conseguir en la sociedad en la que estamos y habla de calmar nuestro espíritu, de que nos importen las cosas realmente importantes. Esto desgraciadamente nos damos cuenta todos cuando realmente en una vida activa, con mucho estrés y tal, realmente te ocurre una desgracia y entonces empiezas a poner las cosas cada uno a su nivel y dices, si yo me estaba quitando el sueño porque no me pagaba este señor o porque esta instalación me ha salido mal o porque este caso le he perdido. Bueno, hay que saber ponderar y tener esa paz interior. El cuarto y también muy importante, por lo menos yo así lo veo, es la naturaleza. La naturaleza tenemos que reconectar con nuestros orígenes. Yo cuando leía el libro y este apartado me acordaba de la película Avatar. Es decir, tenemos que volver a estar mucho más en contacto con los bosques, con las montañas. Estamos cargándonos muchos espacios naturales y forman parte de nuestra vida, de nuestro futuro y sobre todo también de nuestro pasado. Y sin nuestro pasado no vamos a tener ni presente ni futuro. Pero si ya no importa el pasado. Bueno, el pasado... Algunos dicen por ahí, vemos algún político que lo está haciendo todo mejor que antes. Sí, claro, cambian de opinión. Aquí no se habla de política, déjalo. El siguiente también es básico, la salud. Por supuesto, tenemos que ser personas fuertes y robustas. Tenemos que cuidar nuestra alimentación, tenemos que estar, pues en la medida de lo posible sano. El siguiente también muy importante, las relaciones. Las relaciones, lazos más fuertes y estrechos con la comunidad. En esta área de Okinawa, una de las cosas que Marcos Cartagena detectó es que todos los vecinos se ayudaban unos a otros, tenían unas reuniones comunitarias periódicas en las cuales si uno necesitaba algo, pues qué sé yo, que necesitaba herramientas para hacer no sé qué, pues entre todos se las dejaban o le prestaban un dinero para que las comprara. Un espíritu comunitario muy fuerte y de ayuda entre todos. Pero, José Antonio, eso es cultural. O sea, se sabe que la cultura japonesa es así. Sí. Y se ayudan a nosotros, pero vete a Estados Unidos. Bueno, pero hay áreas de este tipo azules en Latinoamérica en las cuales pues sí que a lo mejor es que han mantenido más los espíritus de los viejos indios que veíamos en las películas, ¿no? Y no hemos llegado a esa velocidad de vértigo que los norteamericanos actuales entendemos que todavía tienen, ¿no? Pero tenemos que tener ese pilar, desarrollarlo y tener esas relaciones. Luego, antes hablábamos, principios. Las empresas japonesas todas tienen unos principios y no se lo toman como muchas empresas occidentales que hablan de la RC, de la responsabilidad corporativa. No, son principios
reales. Yo he visto en mi propia empresa ejemplos de propuestas no claras a nivel de fraudes, etcétera, y nosotros mismos, después de la formación que se nos da a los empleados, lo hemos rechazado inmediatamente, aunque eso pudiera conllevar unos beneficios. Entonces, estos principios tienen que ser, como Marcos dice, la luz que ilumine nuestros caminos. Tenemos que tener una luz que nos guíe y que nos diga, tenemos que ir por aquí. Y como había una película que a mí me gustó mucho de Clint Eastwood sobre la Segunda Guerra Mundial, no recuerdo si era la parte de Iwo Jima o la de Bandera de nuestros padres, que cuenta una batalla desde el punto de vista japonés y la otra sobre la misma batalla desde el punto de vista norteamericano, pues ahí decían una frase que a mí se me quedó grabada, dice, hay que hacer lo correcto porque es lo correcto. Y todo el mundo creo que sabemos qué es lo correcto y tenemos que hacer lo que es lo correcto, ¿no? Y ya los últimos era, el penúltimo era lo que en japonés llaman ikigai, que es dar sentido a nuestras vidas. Es decir, muchas veces vivimos la vida sin saber qué sentido tiene. Nos dejamos llevar por aquí, luego por allá. Intentar desde pequeños pues ver qué quieres tú en la vida, que no tiene por qué no evolucionar. Lo que tú quieras a los 10 años no será lo mismo que a los 20, a los 30, a los 40 o a cualquier edad. Pero sí que tenemos que darle sentido. Tener una meta. Sí, eso es, tener una meta y tratar de conseguirla, no tenerla ahí y dejarla para toda la vida, pues te mueres y ahí estaba la meta y tú te has ido al otro lado, ¿no? Y finalmente la actitud, que son, bueno, pues él definía como claves para alcanzar nuestros sueños. Es decir, yo tengo un propósito, tengo unos objetivos, ¿cómo voy a llegar hasta ellos? Entonces esos son los nueve pilares del libro que yo lo recomiendo, que se llama Sistema Nasaki, y que realmente es profundo y nos hace reflexionar a todos sobre no solo para querer vivir muchos años y estar muy sanos, sino para tener una vida lo larga que tenga que ser, pero mejor, y que el día que nos toque nuestro último día, pues que nos vayamos con una sonrisa, ¿no? en la cara. Uy, de decir, bueno, pues eso, he hecho todo lo que te he podido. Hay donde que firmar. Eso es importante. Sí, hay entonces, mucha gente que se muere frustrada, ¿eh? Sí, por sus frustraciones. Sí, hay mucha gente que dice que en el momento que le llega el túnel dice, joder, ¿qué he hecho con mi vida? La he tirado por la borda, no he hecho lo que yo quería haber hecho de lo que te he dicho antes, un tema de metas. ¿Sí? Hay una frase que me vas a permitir que te diga ahora con el tema también bueno, en mi caso de la jubilación, que mi amigo Mariano pues la pone en su web sobre talento senior, y es una frase que se le asignan a David Bowie, y dice que cuando un hombre deja de trabajar y alcanza una determinada edad, llega a convertirse en el hombre que tenía que haber sido si no hubiera trabajado. Entonces yo creo que todos tenemos que llegar a la jubilación con ganas y con fuerza para poder hacer las cosas que durante muchos años no hemos podido hacer por falta de tiempo. Todavía estamos a tiempo. Hoy en día las personas de nuestra edad estamos en plena actividad, podemos hacer todo o casi todo. Vale, a veces te duele más la espalda, ¿no? O la pierna, pero podemos hacer muchísimas cosas. Hay gente que trabaja y le duelen muchas cosas. Sí, también. Pero que no podemos perder esa oportunidad. Y fíjate, voy a tirar un poco piedras contra el tejado de la empresa, ¿no? Pero yo me despedí de mis compañeros de Onron hace 3 meses con un ejemplo de Brian Dyson, que fue un CEO de Coca-Cola, que hay un tema muy recurrente en las redes, y se hizo muy famoso cuando se fue, y él hablaba de que la vida hay que imaginársela como si fuera un juego de estos con 5 bolas. Malabares que tienes que estar toda tu vida pues gestionando, ¿no? Y decía que son el trabajo, la familia, la salud, los amigos y la vida espiritual. Y que hay una de ellas, que es la del trabajo, que si esa bola se te cae, ¡pum!, bota y la vuelves a coger, la puedes volver a coger. Pero como se te caiga la familia, la salud, los amigos y tu vida espiritual, esas se mellan y se pueden romper además. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con qué cuidado tienes que gestionar cada una de esas cinco pelotas, ¿no? Y no quiero decir que el trabajo no sea importante, es importantísimo, pero el trabajo hay que hacerlo en sus horarios,
Cuando se necesita, todos hemos tenido en nuestra época laboral épocas de más trabajo y épocas de menos trabajo. Tenemos que dedicar tenemos que dedicar tiempo a nuestros amigos, a nuestra familia, a nosotros mismos. Lo que es una vida equilibrada. Eso es. Y eso para mí, cuando lo escuché hace muchos años, me marcó de tal forma que, repito, 5 o 6 años después, cuando yo me he tenido que despedir, utilicé ese ejemplo para despedirme de mis compañeros y decirle, tenéis que trabajar muchísimo, tenéis que trabajar bien, pero sabed que no es lo más importante en vuestra vida. Y disfrutar trabajando, puedo añadirlo. Sí, por supuesto. Porque hay gente que sufre. Pues eso es una faena, porque pasamos muchísimo tiempo Exactamente. en el trabajo, seguramente más que en casa. Y yo siempre decía, para mí en Onron era mi segunda familia, porque aparte de mi familia de toda la vida, pues la mía propia, pues los otros eran mis compañeros, ¿no?, con los que más tiempo pasaba. Entonces yo creo que esos son consejos que de gente experimentada que escuchas y muchas veces entran por aquí, salen por aquí, hasta que un día lo reflexionas y dices, a ver si todavía estoy a tiempo. Y por eso yo creo que Bowie decía, ahora tenemos el tiempo de hacer lo que no hemos podido hacer y convertirnos en lo que hubiéramos sido. Ya me contarás cuando yo más tiempo jubilo. Ya a mí no me da tiempo a hacer nada de lo que había pensado que iba a hacer cuando iba a tener tiempo. Yo no sé si es que no me busco tiempo o que no manejo bien la agenda. Yo ya te lo he comentado antes. En breve voy a iniciar una experiencia de camino de una semana, estar solo conmigo mismo, y voy a ver primero qué quiero ser de mayor y segundo a ver si sé quién soy, ¿no? Porque llevo toda la vida, y eso lo he reflexionado mucho últimamente, que yo no me he parado a pensar. En serio, el otro día hablaba con un amigo mío que me decía, ten cuidado, no pienses mucho, que la gente que piensa mucho acaba mal. Pero no, hombre, no, creo que no es malo de vez en cuando pararte a reflexionar y decir, oye, yo me considero personalmente una persona muy feliz en mi vida y quiero seguir siéndolo. Entonces, pero a lo mejor puedo... nuestro común amigo Mariano dice una cosa muy inteligente, y es que también llegada a esta edad lo que tenemos que hacer es reunirnos de gente mucho más heterogénea, que no piense como nosotros, porque normalmente tendemos a reunirnos de gente, de grupos que piensan muy parecido a nosotros. Entonces no nos enriquecemos. Hay que... él menciona también una frase muy bonita de Bertrand Russell que dice, yo jamás daría la vida por mis ideas, puedo estar equivocado. Y entonces escuchar a los demás por qué argumentan cosas diferentes a las tuyas, creo que también nos tiene que hacer reflexionar, nos tiene que hacer, pues eso, enriquecer nuestro conocimiento y ser más, a mí no me gusta la palabra para nada, tolerante, yo no tolero, pero sí más respetuoso, ser más respetuoso con los demás. Y yo creo que esas son cosas que la edad, que quita muchas cosas, pero también otorga muchos dones. ¿Cómo ves tú también el reemplazo generacional de las empresas? Yo creo que no se aprovecha, ¿no?, el talento de la gente que... Yo no he visto experiencias que sean significativas. Las empresas como donde hemos trabajado tú y yo son empresas con mucha prisa, yo creo, por alcanzar objetivos, y no se paran a pensar, desde mi punto de vista, y creo que coincido contigo, en que el mix experiencia y juventud es la fórmula del éxito. Entonces yo creo que hay muchísima gente muy válida, aunque tengan 65 o 70 años, que puede aportar muchísimos consejos, a lo mejor no de la actividad diaria de salir a la calle con el puñal entre la boca allí, pero sí aconsejar desde un punto de vista muy experimentado de, oye, ten cuidado al hacer esto, estos son los riesgos que corres desde mi punto de vista, etcétera. Entonces esa figura de advisor, de consejero, pues yo creo que se debería de utilizar muchísimo más. Bueno, pero fíjate, hay muchas webs que hablan de esto, pero al final... yo he estado hablando con gente que se ha prestado, además sin ninguna compensación, a echar una mano a startups jóvenes y tal, y al final decía, lo he dejado porque es que no me hacían ni caso. Era un poco el tenerme allí, pues porque querían quedar bien con un entorno, pero luego no era como que fuera inservible. Por eso pues voy a dedicar mi tiempo a otras labores que me produzcan un mayor placer. Eso sí, sin compromiso. Una de las cosas que yo por lo menos tengo claro es que a lo que me dedique, que le voy a dedicar por mi alma, pero sin compromiso. Si un día no me apetece, no voy. Si un día... Me ha recordado ahora, cuando estabas contando esto, una película maravillosa de Robert De Niro, como todas las que hace, bien interpretada, que se llama El becario. Ah, sí, muy buena. En la cual precisamente pasa eso que tú dices, ¿no? No le hacen ni caso hasta que empiezan a darse cuenta que pueden aprender algo. Tampoco es fácil que una persona joven acepte el criterio de una persona mayor así, de entrada.
Hay que venderla, hay que vender claro, la y idea. luego no es solamente una cuestión de la parte joven, ¿no? Sino la parte más experimentada. Yo soy el primero que mi equipo de dirección tenía de media 40 años, 42 años. Y yo me sentía en otra esfera. Yo era un inmigrante digital. Ellos eran nativos digitales, es decir, yo ya me perdía, tenía que estar preguntándoles por las nuevas herramientas constantemente y ya me ponían hasta hombre, no mala cara, ¿no? Pero no era agradable porque yo ya no podía seguir su ritmo en estos. Sí, lo que pasa es que te voy a decir una cosa, mi opinión. Yo creo que están tan tecnificados estos chicos modernos y manejan tantas tecnologías y tantos nombres raros que, bueno, las multinacionales también usamos muchos, que yo creo que también les falta perspectiva. O sea, la perspectiva que te da la experiencia es una perspectiva que está basada muchas veces en el sentido común, que es el menos común de los sentidos. Y esto muchas veces, cuando estás metido en una nebulosa, como están metidos los chicos jóvenes, que es lo que tú dices, están realmente manejando una serie de conceptos y de tecnología muy, muy, muy avanzados. Yo creo que la intervención de alguien que tenga más experiencia en cuanto a eso, a lo que te digo, utilizar conceptos claros y distinguir lo que es importante, donde hay que centrarse, yo creo que sí que les vendría bastante bien. Y de hecho, yo creo que más de uno lo apreciaría. Pero bueno, yo creo que las empresas, yo creo que lo que tú has dicho respecto a que no hay muchas iniciativas, pero yo sí lo que sí que he visto es que cuando estaba aquí en Yokogawa me traían de Japón a hacer inspecciones. No se sabía muy bien lo que era la inspección. Luego llegué a la conclusión que una inspección es que venían unos señores de Japón que estaban medio jubilados pero que seguían cobrando y estaban en la empresa internas, y que venían a comer también. Les invitabas a comer, se te quedaban dormidos porque digamos que además los japoneses no aguantan el alcohol y se quedan dormidos, a lo mejor por eso viven tanto, porque tienen alguna defensa especial. Pero sí, yo creo que sí que les aguantan más tiempo. En Japón, porque mi empresa no los aguantaba más en ningún sitio. También sabes lo que pasa, las pensiones en Japón son mínimas, es decir, la gran mayoría de los jubilados de Japón tienen que buscarse un trabajo. Claro. Aunque sea a la salida del colegio de los niños, coger y parar los camiones y con una espada láser. Parece mentira, una sociedad tan desarrollada. Pero entonces la seguridad social la pagan las empresas dándoles estos trabajos de... Sí, pero antes has hablado del monstruo del cine, como Robert De Niro, y yo recuerdo también otra película de otro monstruo, como era Jack Nicholson, que vi una película que también me impactó hace muchos años. Él era un actuario de una compañía de seguros norteamericana y le llega la hora de jubilarse, y a su sucesor, el día que se despide después de la fiesta, le lleva a su despacho y le dice, mira, y le enseña 3 armarios, archivadores, y le dice, mira, aquí está todo el conocimiento actuarial de los últimos 30 años que yo estaba en esta empresa. Esto es la fuente de tu conocimiento. No, utilízalo porque es maravilloso y tal. Bueno, total que ya se va y al cabo de 2 semanas vuelve a la oficina para firmar el finiquito y no sé qué. Y cuando ya sale, pasa por donde dejaban la basura y estaban los 3 archivadores allí llenos de todos los documentos que los habían tirado. Entonces, bueno, también a lo mejor la gente más joven quiere desarrollar las cosas como ellos entienden que hay que hacerlas, ¿no? Tampoco, yo creo que nosotros también en nuestro momento queríamos, pues eso, nuestro tiempo, y no se les puede culpar por eso. Pero sí que estoy de acuerdo que sería algo inteligente el poder utilizar ese talento senior o el great talent que llaman los americanos. Pues muy bien, José Antonio. No, yo creo que senior todavía no estamos aquí hablando de senior, todavía nos queda mucho por delante que hacer. ¿Sabes cómo llamaba Mariano a los encuentros estos de personas jubiladas para reunirnos? Encuentros en la tercera fase. Por la tercera. Entonces, por la tercera. Era muy graciosa. Luego le cambió el nombre, ahora le llama la hora del vermú, porque lo hacemos a la 1 del mediodía. Sí, lo que pasa es que ahora tenemos presidentes como Trump que están ya cerca de los 80, o Trump de 80. 69, que es un crío. El Papa es un crío. Tenemos un Papa ahora muy joven. O sea, que realmente la edad se va prolongando. Bueno, nos van a jubilar cada vez más tarde, o los van a jubilar cada vez más tarde. Ahora los 60 son los nuevos 40. Sí. Me decías tú que en Japón también están aumentando, ¿no?, la edad de jubilación. Sí. Yo creo que la sociedad está cambiando, va a cambiar mucho. También están cambiando las profesiones. No hemos hablado mucho de la IA, que se habla tanto, pero todos sabemos que va a impactar mucho también en el desarrollo de la sociedad y en el desarrollo de las profesiones. Y esto va a cambiar mucho.
Eso estoy seguro. Sí, Pero yo no me atrevo a hacer previsiones. Me pilla un poco lejos ya. Siempre, y yo he sido director general de una empresa de automatización y de robótica, y cuando me preguntaban en todas las entrevistas que me hacían, oye, ¿y el impacto en el empleo de la robotización? Porque esto va a destruir empleos. Yo siempre les daba un dato. Mira, los países con mayor índice de robotización, que eran Japón, Corea y Corea del Sur, lógicamente, y Alemania, son los países que menos desempleo tienen. Búscale la esta, porque claro, hay una relación, bueno, causa-efecto. El otro día estuve en una presentación que versaba del nuevo plan industrial español. Y me gustó el ministro de Industria. Lo que pasa que, claro, estaba contando cosas muy bonitas, pero hay que pasarlo a la acción, ya veremos. A lo mejor tenemos un plan industrial dentro de poco. Ojalá. Después, porque yo desde los años... es un país maravilloso y tenemos que desarrollarlo. Desde los años 60, por el querido los polos de desarrollo. prócer de la patria que hacía planes de 15 años. Después tuvimos la internacionalización en la época de Felipe González y ya se acabó. Hay plan industrial poco. Poco. Sí. Así que no me extraña que la industria vaya así. Muy bien, José Antonio. Pues, ¿algo más para cerrar? No, nada más agradecerte este rato de charla, para mí muy, muy agradable y bueno, pues contar conmigo para lo que queráis. Cuando tú quieras puedes venir. Muchísimas gracias. Muchas gracias. De la vanguardia tecnológica a tus oídos. Profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana.